Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en otra emisión más de Tu Imagen Triunfadora y hoy tengo un gran programa, un deleite. Tengo como invitado al doctor Marco Antonio Besares, un gran académico. Doctor, bienvenido a Tu Imagen Triunfadora. Muchas gracias, Helen. Es un placer estar en tu programa y contigo conversando en esta mañana. Así es, y vamos a hablar de un tema que pues ha surgido nuevamente para todos los chiapanecos, hablar de la chiapanequidad, de nuestra imagen, de nuestra identidad como chiapanecos, doctor. Y quién mejor que usted para que nos aborde este tema ahora sí que desde lo más profundo de la esencia de la chiapanequidad. Doctor, ¿cuándo uno se empieza a sentir la chiapanequidad? Bueno, yo creo que siempre es complejo atribuirle al inventor de un tema como la identidad, específicamente a un individuo. Podríamos decir que como un proceso de la conciencia, de la construcción de un sentido de pertenencia, es decir, de este sentido de sentirse parte del territorio, pues estamos celebrando 200 años. Chiapas se va a incorporar mediante su federación a la República Mexicana. Ese es un hecho histórico, es un hecho jurídico, ¿no? Porque ya Chiapas no decide ser un país independiente como tuvo la posibilidad de serlo, ni incorporarse a las repúblicas de Centroamérica. Creo que ese momento es la demarcación que en aquel momento y su población que vivía ahí, pues va ahí construyendo la entidad federativa, la suma de las culturas que están en ese territorio. ¿Cuándo se comienza, desde mi perspectiva muy próxima, digamos, cuándo se comienza a, a manifestar este sentimiento chiapaneco del cual habla Jan de Vos, por cierto? Se habla de una chiapaneca, una familia chiapaneca desde la época de los mapaches en la revolución, y se habla también de las élites chiapanecas que estuvieron en la época de participando en la
construcción de ese Chiapas independiente y ese Chiapas que fue configurándose a través de la historia. Pero recientemente creo yo que si hablamos de esta expresión cultural, diríamos que comienza a hacerse un énfasis hace como 30 y tantos años. Nosotros en la zona de la Frailesca fundamos un movimiento colectivo, y estoy hablando de el tiempo en que el discurso público convocaba una nueva relación con la Federación a través de la construcción del pueblo de pueblos. Era una frase que utilizaba el gobernador Patrocinio, que hizo un trabajo cultural. Posteriormente, yo diría, para no abundar mucho, con Pablo Salazar surge todo un movimiento. Él de alguna manera retoma el impulso a la Real Academia, se acerca con nosotros y ahí retomamos nosotros los trabajos muy fuerte, y ahí también aparece un libro o una serie de publicaciones en el periodo de Pablo, donde el antropólogo Andrés Fábregas Puig publica Chiapas Antropológico, y donde aparece el término de chiapanequidad. Y bueno, hoy en día hay una convocatoria para que llenemos de contenido eso. Sí, y eso es muy importante, como justamente hablábamos antes de entrar al aire, cómo uno como persona, como chiapaneco, tienes tu identidad de tu pueblo donde naciste, ¿no? Todos estos municipios que integran al estado de Chiapas, cada uno tiene una identidad propia, que sería interesante, porque todos estos municipios que conforman el estado de Chiapas, pues de toda esta versatilidad de costumbres, de gastronomía, de músicos, de tanto talento chiapaneco, pues hacen lo que hoy es ese es el concepto, ¿no?, que se viene manejando de chiapanequidad. Desde fuera, ¿cómo nos ven a los chiapanecos? Yo creo que todavía falta profundizar esa diversidad. Hay muchos Chiapas en el Chiapas. Así es. El Chiapas de la costa, el Chiapas del Soconusco, el Chiapas del Istmo, el Chiapas de la sierra, el Chiapas de la selva, el Chiapas de la meseta comiteca, el Chiapas de los valles centrales, el Chiapas de los altos, el Chiapas de la parte norte, digamos, el Chiapas, tantas zonas culturales como zonas territoriales tenemos, y ahí hay expresiones muy ricas de culturas, de tradiciones, ¿no? Ese es uno de los elementos que hay que subrayar. Ahora, ¿cuáles son sus símbolos y cuáles son sus emblemas? Me comentabas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son bueno, como platicábamos, Palenque tiene identificados sus símbolos, sus signos, ¿no?, que lo hacen propio y rico en cultural, pero cada municipio, pero digamos los más representativos. Claro, creo que Chiapa de los Indios, que es Chiapa de Corzo, cuando pensamos en Chiapa de Corzo, pensamos en la pila. Sí. Y en la pochota. Digamos, son la expresión arquitectónica que yo creo que en términos de imagen, ¿no? Sí. Cuando los diseñadores quieren indicar que Chiapa de Corzo, pues inmediatamente nos remite a eso. Claro. Aunque tiene un puente en la entrada, que también tiene características, ¿no? Y si hiciéramos un examen así, si te imaginas, yo te preguntaría, Tapachula. El Huacal, pero me remonta a Cacahuatán, Tuzlachico, Unión Juárez, que tiene diversidad en el término de gastronomía académica diferente. Entonces, ahorita lo que usted dice, que obviamente esta versatilidad que tiene el estado de Chiapas y cada municipio con su propia identidad, hay que unificarlo. O mantener, yo creo que lo que nos une, el elemento unificador de Chiapas, es que somos diferentes. Así es, la versatilidad. Por ahí en Tapachula vi abandonado, y sería importante, un edificio, creo que
donde era el centro de la comunidad china. Ah, sí. Frente a un restaurante. ¿Cuál es la comida tradicional de Tapachula? China, la número 1 es la china. La número 1 es China. Porque en Tapachula, comer comida china tiene su sello tapachulteco. Claro. Entonces, los chiapanecos somos también la suma de las migraciones. Sí, así es. Algo que poca gente sabe de mi pueblo es que a partir de la historia familiar uno va localizando rasgos distintivos. Villaflores tiene un aporte de la cultura poblana, resultado de la interacción comercial que se planteaba alrededor del maíz. Hoy en día, por ejemplo, el Ayuntamiento Municipal de Villaflores ha colocado una mazorca, porque el maíz es para nosotros, Villaflores, la mazorca de oro. Y es un cultivo que, a pesar de que hay mucha migración de campesinos a los Estados Unidos, todavía los campos se siguen sembrando el maíz con las dificultades de los precios de venta, por todo, pero el maíz es el pozol, es el tamal, así es el pinole, ¿no? Son los signos distintivos. Como cada comunidad va buscando su identidad, va construyendo. Vamos, la chiapanequidad no es algo que esté en el pasado, sino es algo que se está viviendo allá. Sí, y como decimos, la suma de toda esta versatilidad, pues es el reflejo, ¿no? El concepto que se maneja, la chiapanequidad. Ahora, doctor, con toda esta pues revolución, digamos, a ese concepto, hablando de imagen, ¿cómo se va a transformar la imagen de Chiapas ante el exterior? Porque es importante, digo, Chiapas ya tiene un nombre y lo conocen en el extranjero, en Europa, desgraciadamente no por temas tan bonitos, pero por el conflicto del ZLN y diversos factores. Pero con este concepto que realmente se conozca un Chiapas diferente, de gente talentosa en las diversas disciplinas, ámbitos que hay, porque hay gente muy, pero muy talentosa, y bueno, prueba de ello, usted, la verdad es un privilegio tenerlo acá, con todo pues currículum que trae, y ¿cómo cree usted que impactará? Porque se están haciendo muy buenas cosas, ahorita convocatorias en diferentes ámbitos, con el concepto de chiapanequidad. Bueno, yo creo que como parte de un fenómeno de avasallamiento y hegemonía del centro del país respecto a algunas entidades federativas, se había impedido la construcción de procesos en donde pudiera valorarse, por ejemplo, la construcción de la literatura de Chiapas. Porque tenemos grandes personajes que son emblemáticos, un Jaime Sabines, una Rosario Castellanos, por ejemplo, que ha ido a partir del movimiento feminista, siendo, aun cuando ella ya desde hace mucho tiempo había construido una obra muy interesante, y tenemos grandes personajes. No obstante, la literatura que se consume es la literatura que nos llega de otras partes. ¿Qué tanto leemos a nuestros próximos? Vamos, yo diría, Héctor Cortés Mandujano para mí es un extraordinario escritor dedicado profesionalmente, tiene una obra que tendría que conocerse por todos aquellos chiapanecos que les interesa la literatura. Y sus libros, él produce sus libros, es un hombre que incluso no le interesa vender muchos libros, él hace tirajes. Tenemos otro gran personaje que para mí tiene una dimensión universal, Efraín Bartolomé. Estoy hablando de dos personajes actuales, ¿no? Y tenemos un sinfín de jóvenes que están
a la altura de cualquier escritor, no solamente del país, sino de Latinoamérica, así es, de Europa, de Asia, pero pasa por el hecho de cambiar el enfoque respecto a nosotros mismos. Así es. Sentirnos que merecemos admirar al próximo. Así es. Variar, superar este sentimiento de que se llama el síndrome del Nazareno, no sé si lo sabes. Sí. El Salvador, sí es hijo de carpintero. Creo que por ahí pasa mucho y yo creo que es deber de nosotros el conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y el cambiar eso, ¿no? El reconocer, porque como bien le comento, hay gente muy talentosa en los diversos ámbitos en Chiapas, que la verdad me da mucho orgullo ser chiapaneca y ser tapachulteca aún más. De gente muy talentosa que dices tú, ay, es tapachulteco o es chiapaneco, qué padre. Y luego te encuentras, ay, no, pero no. O sea, los mismos chiapanecos les empiezan a tirar como que ahí, ¿no? Entonces se debe de cambiar esa mentalidad, debemos de cambiar ese chip. Y todo lo contrario, apoyar al talento chiapaneco, que hay muchísimo que está escondido. Claro, y sobre todo no disminuirle, porque pareciera ser que al interior hay una suerte de descalificar al próximo. Y descalificarlo, ¿por qué? Porque efectivamente está aquí sin haber conocido su obra, ¿no? Y creo que en la medida de que nosotros nos concedamos la oportunidad de no solamente quedarnos con el comentario respecto a la persona, sino efectivamente explorar su contribución. Sí. Y en esa medida, por ejemplo, el reconocimiento empieza desde la propia familia. Así es. Con los hijos, en tu pueblo. Dicen, es más fácil triunfar afuera, que te reconozcan afuera, que te reconozcan aquí. Incluso yo te puedo comentar una experiencia. Creo que ha sido necesario que para muchos tener que ir a la capital del país, probarte que en la capital del país pudiste, para que te reconozcan en tu ciudad. Sí. Qué lamentable y qué triste, que los seres humanos tengamos esa mentalidad. Es muy triste. Sí, creo que te están mandando sí, ahorita, pero no quería interrumpir. Marcia Cortés, gran invitado. Helen, saludos y felicidades. Xiomara, saludos, excelente programa. Antonio Victorio, saludos a mi entrañable maestro, como siempre. A ver, ¿quién más? Sí, un saludo, Toño. Es que están brincando. A ver. Ahí sí. Perdón, ahorita leo los demás, es que sé. Y en términos de construcción de una imagen, tú tienes toda la razón del mundo. Yo creo que no podemos negar que hay aspectos que en Chiapas todavía son parte de un rezago de la pobreza, de la marginación. Pero también en la medida de que nosotros enviemos una posición digna de lo maravilloso que no solamente son sus recursos naturales, no solo son su folclore, sino hay otra fuente de expresiones que merecen estar circulando, sobre todo hoy que vivimos en una sociedad global. Claro, y creo que este concepto con todas esas convocatorias que se están lanzando y gente tan talentosa que hay en diversos ámbitos, vuelvo a repetir, creo que con esto se va a dar otra imagen al exterior de México y sobre todo de Chiapas, ¿no? Que eso es importante. Las personas que se ocupan profesionalmente de construir la imagen de Chiapas, de promover Chiapas, creo que tienen tela suficiente de donde cortar. Así es. Hay figurando, hay un chico, o hay varios chicos, creo que 2 chicos que están dentro del ámbito de la cinematografía. Uno es el hijo de Álvarez del Toro, el otro es el hijo de Gala, esta mujer tan emprendedora,
Esos dos chicos, Mauricio y el otro chico, están produciendo de alto nivel. Son chiapanecos que, por supuesto, llevan el sello nuestro. Claro. Y si vemos en el campo del deporte, vamos a encontrar también expresiones importantes. En el campo de la poesía hay muchos jóvenes que están empujando. Y sobre todo creo que las universidades comienzan ya a cosechar lo que han contribuido. Sí. Sí, eso es importante, ¿no? Hace poco, ahorita que hablamos también de talentos, un grupo de chicos acaba de ganar las Olimpiadas de Matemáticas. Entonces, hay de dónde, hay que impulsar esos talentos que vienen, esos pequeños talentos, esos chicos, para que esto pues nos da otra posición también al Estado, al país también. Si tuviéramos que decir qué han hecho los guatemaltecos con su imagen, veríamos que han exaltado a la marimba. Pero la marimba chiapaneca merece un rescate. De hecho, el Festival Internacional de la Marimba que se hacía, se dejó de hacer. Que no entiendo, era un momento de una convocatoria muy importante. Que por supuesto, si me preguntas, Tuxtla Gutiérrez, ¿cómo rescató el centro de la ciudad? Lo rescató por una obra pública y por una tradición que visitan los turistas, el Parque de la Marimba. Así es. Sí. Es decir, cuando se hizo la construcción del centro de Tuxtla, se eliminó aquel concepto que había alrededor de la Catedral de San Marcos, lo que era el edificio anterior del Palacio de Gobierno, y de pronto se extravió esa posibilidad que generaba un espacio de convivencia. Es hasta el año de 1992-93 cuando se rescata el Parque de la Marimba y detona el desplazamiento de un centro. Claro. Sí, hay cosas que se tienen que impulsar nuevamente, ¿no, doctor? Rescatar. Creo que buena parte de la chiapanequidad dentro de esta condición tan diversa, este mosaico que somos, decías, este abanico de posibilidades, de colores, ¿no? Hay una extraordinaria oportunidad para que nos adentremos a nosotros mismos y en este abrir de conciencia podamos entrar a nuestra esencia y descubrir esa gran fuerza que tenemos de nuestro origen prehispánico. Aquí han coincidido culturas como la cultura maya, con la cultura zoque, como una cultura que ha sido segregada por desaparecida, que es la cultura chiapa. Y que creo que esta cultura en particular de las zonas centrales alimenta mucho de lo que somos. Sí, y la verdad, pues es un concepto que ahorita se está llevando como muy de moda, pero que tiene un fundamento, que tiene un fondo, y la verdad hay que sentirlo y hay que vivirlo, ¿no? Sí, yo creo que es positivo que se estén haciendo estas convocatorias, pero sobre todo, independientemente de convertirlo esto en una situación festiva, merece la construcción de una política pública que vaya orientada a la inclusión, el reconocimiento de la participación de todas las expresiones culturales de los diversos pueblos. Así es. No podemos reducir a Chiapas a una sola zona, a una sola región, a un solo pueblo. Así es. Yo creo que hay que abrir la puerta a todas las expresiones de los que integramos. Así es, de todo el estado, como platicábamos, cada municipio tiene una identidad propia. ¿Qué te recuerda Tuxtla Chico, por ejemplo? Ay, tú pues, como costeña. Yo, tardes lluviosas, chocolate, lo que platicábamos, el cacao ahí tendido, en la explanada, los pavos reales. Si tuvieras que hacer la imagen, por ejemplo, de Tuxtla Chico,
¿qué recomendarías a la gente del pueblo que conservara? En cierta medida yo vivía allá y... A mí me encanta mucho, bueno, el parque y ¿cómo se llama? Esto del Palacio Municipal de Cacahuatán. Me fascina. Ajá. Pero de Tuzlachico, indiscutiblemente el cacao, el pan, sí. El pan tan rico y su gente. Bueno, es que todo es tan bonito. Y digo, yo recuerdo que iba de chiquita, bueno, sigo yendo, cada vez que voy a Tapachula me lanzo para allá a hacer mis compras. Pues bueno, yo viví en Tuzlachico cuando fui niño. Ajá. Y recuerdo el Cine Teresa. Y lo recuerdo por una obra de teatro en la que me tocó participar. Montamos ahí con las monjas del Colegio México, Aladino y la lámpara maravillosa. Sería un extraordinario espacio para la cultura. Claro. Entonces, como ese tipo de obras con intención cultural deben ser parte de las políticas culturales en los ayuntamientos. Así es, las deben de impulsar, ¿no, doctor? Creo que deben de trabajar en estos gobiernos que vienen, porque hay mucho de dónde. Por ejemplo, platicaba de Cacahuatán, me encanta el parque, tiene un reloj de no sé cuántos años, me explicaban porque me he bajado. A mí me encanta ese parque y tiene hasta como un auditorio porque lo han remodelado muy bonito, en donde yo veo cada vez que subo a Unión Juárez a comer, que todos los chicos o gente se están recreando ahí. Entonces creo que, como usted bien dice, hay espacios en donde se puede fomentar la cultura y también que muchos jóvenes que se andan distrayendo en otras cosas que se reincorporen, ¿no? Las casas de Cacahuatán de madera, sí, con sus colores, son casas que hay que preservar, también sí existen en Tuzlachico, y es una forma de una arquitectura que no hay que eliminar. Así es. Tienen un valor de patrimonio arquitectónico, sí, que lamentablemente la modernidad y las políticas públicas, ajá, que no consideran la variable cultural, sí, van promoviendo, uniformando y sin darse cuenta que están eliminando un activo para propósitos de conservación de elementos culturales e incluso de un activo desde la perspectiva del turismo. Claro, porque eso al final de cuentas es lo que por ejemplo, cuando voy, es lo que me gusta, ¿no? Ver eso. Es que es lo que distingue. Sí, claro, es lo que te hace diferente a lo demás. Claro, y además eso le da a la atmósfera una sensación diferente, sí, ¿no? Un sentimiento, nostalgia, identidad al final de cuentas. Eso es lo que identifica ese municipio. Claro, porque eso fue lo que construyeron los iniciadores de la construcción del pueblo. Ese es ahora sí, tú que manejas imagen, ese es el sello. Sí, así es. Ese es el sello por el cual uno quiere volver. Nosotros en Villaflores ha habido una recuperación de los portales. Uh-huh. Hay una franja de los portales que persiste, que es la donde se encuentra la familia Interiano, está pintada de azul y blanco. Había un banco al lado, afortunadamente las redes sociales le hicieron la propuesta al dueño y el dueño accedió a construir en la parte que le correspondía la continuación de los portales, en donde se encontraba el Hotel Central. También colocaron, nada más queda una pequeña parte para que se construyan los portales. Los portales de San Cristóbal, por ejemplo, pues son emblemáticos. Claro. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que son las que merecen, más allá, pues, sí, de solo la expresión de los artistas alrededor de un círculo. Sí. Es decir, que no debe ser tocados, nada. Ajá. Ampliar la visión hacia patrimonio cultural, patrimonio histórico y patrimonio arquitectónico. Comitán, las iglesias, no, me encantan las iglesias, están preciosas, las conservan. Por ejemplo, el barrio La Pileta, que está muy bonito por ahí. Todo, la verdad que o sea, son cosas que se deben permanecer, como usted bien dice, no se deben de tocar, porque eso es lo que hace el sello diferente, esa es su identidad de cada municipio. Así como se conserva las recetas
de la gastronomía, toda la ritualidad, ¿no? Sí, combinado con esos maravillosos paisajes, no, los hacen diferentes. La verdad que hay mucho que rescatar, hay mucho que tocar con ese concepto y preservar, ¿no? Esa identidad de estos municipios. Digamos, hay una parte de conservación, de preservación, pero hay otra parte que también le da lugar a la imaginación, a la parte de la construcción, porque el proceso cultural no es algo estático. Así es. La identidad no es algo estático. Sí. La identidad son las identidades que se van construyendo. Así es. Por ejemplo, no podemos entender la identidad si no entendemos los procesos demográficos. Hoy mismo Chiapas está viviendo la presencia de una gran cantidad de migrantes que están, unos en condición transitoria y otros en condición de establecimiento. Así es. Eso va a contribuir a una nueva identidad. Así es. Bueno, Tapachula. Sí. Tapachula, pero también lo están viviendo la Frailesca, lo está viviendo la zona fronteriza, el San Cristóbal de ahora, con el San Cristóbal que me tocó a mí en la época de estudiante. Yo estuve en 1978 en San Cristóbal, llegué a San Cristóbal a estudiar, y en aquel entonces no existían los andadores, la cafetería donde jugaban la gente de edad adulta, en el parque la música clásica. Era un San Cristóbal que pinta de alguna manera García de León ahí en su descripción de Resistencia y Utopía. Inicia un poco con un sentido de una prosa poética muy interesante y describe a San Cristóbal. Entonces, digo, es ese mundo mágico, ¿no? Esa visión también, decía César Corzo, ese Chiapas místico. Así es. Así que Chiapas puede ser representado de diferentes formas. Así es, la verdad que vivimos en un estado privilegiado. Yo me siento muy orgullosa de ser chiapaneca, de mis raíces, y que no hay que perderlas. Cada ser humano, cada individuo que habita aquí, la verdad que no hay que perder esa identidad de donde somos. Hay que sentirnos muy orgullosos de dónde venimos, porque esto al final de cuentas es nuestra imagen, lo que nosotros, pues nuestra forma de ser. Cada quien trae sus modismos también, ¿no? En eso también. Ultimátum veo que tiene, por ejemplo, ha estado exaltando mucho y trabaja aquí la chapanecota. Ajá, sí. Y también el chapanecote. Sí. Esos personajes influencers que ahora en las redes sociales, ¿por qué tienen éxito? Habría que preguntarse. Porque los chiapanecos andamos buscando el espejo. Sí. ¿Quién habla con los dejos, con las palabras que son nuestras? Sí, claro. Ahí el diccionario de la Real Academia aportó algo muy importante. Por primera vez, los términos no son de la frailesca, están particularmente expresados en la frailesca, pero digamos que la madre patria de la lengua frailescana es la madre patria de la lengua chiapaneca. ¿Así? De Chiapa y Corzo, porque Chiapa y Corzo está dentro de la zona de donde vivieron en el mundo prehispánico, la zona Chiapa, la presencia de los frailes, y yo diría que la presencia africana, afrochiapaneca, tiene una expresión que genera ese híbrido que hace que el sentido del humor y el sentido de pertenencia del frailescano sea tan bullanguero, tan ocurrente, tan metido en el tema del sentido del humor. Sí, así es, doctor. Doctor Marco Antonio Besares, es un deleite platicar con usted este tema tan bonito que nos hace sentir orgullosos de ser chiapanecos. ¿Algún mensaje que nos quiera dar a nuestra audiencia para cerrar? Pues bueno, yo quisiera primeramente agradecerte, Helen Barrios, mi tacita que me llevo como un recuerdo especial a esta entrevista. Te felicito por esta labor que estás haciendo en el diario Ultimátum, y agradezco muchísimo la invitación para haber tenido esta plática, porque esta es una plática entre paisanos
entre chiapanecos que amamos nuestra identidad y sobre todo decir que, bueno, generacionalmente tú eres mucho más joven, yo lo que tengo nada más es acumulada vida y tiempo y experiencia y recuerdos, ¿no? Y que hoy me hayas dado la oportunidad de compartirlo, pues para que los jóvenes se sigan sintiendo orgullosos de ser chiapanecos. Así es, doctor Marco Antonio Besares, muchas gracias por estar en Tu Imagen Triunfadora. Estimada audiencia, gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo viernes en una emisión más de Tu Imagen Triunfadora. Cuídense mucho y sean felices.